At the North Face, it's never just a hike. Not if you're stuck on the same old trail. It's your chance to unearth a new kind of trail. Wide open and yours to define. An opportunity to become part of something bigger and wilder. What will you find out there? The North Face. Never stop exploring. You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. ¿Alguna vez te has preguntado si alguien te conoce de verdad, más allá de lo que muestras a los demás? ¿Has sentido que puedes esconderte del mundo, pero no sabes si puedes esconderte de Dios? ¿Qué pasaría si supieras que cada pensamiento, cada palabra y cada paso de tu vida ya son conocidos, y aún así eres amado? ¿Y si descubrir que Dios te conoce por completo no fuera motivo de temor, sino la razón más profunda para alabarlo? El Salmo 139 nos lleva a contemplar a un Dios que ve, conoce, forma y guía con un propósito eterno. No habla de un Dios distante, sino de uno que estuvo presente desde el inicio de nuestra vida y que sigue caminando con nosotros hoy. Este salmo transforma la pregunta, ¿quién soy?, en una afirmación poderosa. Soy obra maravillosa de Dios. Hoy vamos a adentrarnos en un mensaje que revela identidad, valor y propósito y que nos invita a responder con adoración sincera. Te alabaré, porque maravillosas son tus obras, oh Señor. Tú me has examinado y conocido. El Salmo 139 comienza con una declaración que no deja espacio para la duda ni para el anonimato espiritual. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. El salmista no habla de un conocimiento superficial ni distante. Usa un lenguaje íntimo, personal, profundo. Dios no solo sabe acerca de él, lo conoce. Ser examinado implica una observación cuidadosa, intencional, detallada. Dios no conoce al ser humano por deducción ni por apariencia, sino por cercanía. Conoce lo visible y lo invisible, lo que se expresa y lo que se guarda en silencio. Este conocimiento no es ocasional, es continuo. El salmista continúa, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Aquí se afirma que Dios conoce tanto los actos cotidianos como los movimientos internos del corazón. Sentarse y levantarse representan la rutina diaria, lo ordinario, lo que muchas veces consideramos irrelevante. Aún ahí, Dios está atento. No hay momento insignificante para Él. Pero el texto va más profundo. Dios entiende los pensamientos desde lejos. Esto significa que, antes de que una idea se forme por completo, Dios ya la conoce. Antes de que una intención se convierta en acción, Dios ya la ha discernido. Nada en el interior humano le es ajeno. El salmista añade, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce el movimiento y el descanso, la acción y la pausa. Conoce los caminos recorridos y también los motivos por los cuales se recorren. No solo ve lo que hacemos, entiende por qué lo hacemos. Luego viene una afirmación que termina de cerrar el círculo, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Antes de que una palabra sea pronunciada, Dios ya la conoce en su totalidad. Esto no habla de vigilancia opresiva, sino de una cercanía absoluta. Dios no reacciona a nuestras palabras. Las conoce antes de que salgan. Esta parte del Salmo puede producir dos reacciones, temor o descanso. El salmista elige el descanso. Para él, ser plenamente conocido por Dios no es una amenaza, es una seguridad. No necesita fingir, no necesita esconderse, no necesita aparentar. Dios ya lo conoce, y aún así permanece cercano. Aquí se revela una verdad transformadora. La fe madura no se basa en ocultarse de Dios, sino en vivir delante de Él con honestidad. El Dios que conoce todo no se aleja, no rechaza,
no abandona. Conocerlo todo es precisamente lo que le permite amar con verdad. Esta primera parte establece el fundamento de todo el Salmo 139. Antes de hablar de la presencia de Dios, del diseño divino o del camino eterno, el salmista deja algo claro: mi vida está completamente expuesta delante de Dios, y eso no me destruye, me sostiene. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Después de afirmar que Dios lo conoce por completo, el salmista se enfrenta a una pregunta inevitable. Si Dios lo conoce todo, ¿es posible huir de su presencia? La respuesta no se da con una frase simple, sino con una reflexión profunda que atraviesa todos los extremos de la existencia humana. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Estas preguntas no expresan deseo de huir, sino reconocimiento de una realidad. El salmista no está buscando escape, está reconociendo que no hay escape posible. La presencia de Dios no se limita a un espacio sagrado ni a un momento específico. Es absoluta, constante e ineludible. El texto continúa recorriendo los extremos más opuestos que la mente humana puede imaginar. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Los cielos representan la altura, lo sublime, lo espiritual. El Seol, la profundidad, la oscuridad, el límite de la vida. El salmista declara que Dios está presente tanto en lo más alto como en lo más bajo. No hay lugar elevado donde Dios no gobierne, ni profundidad donde Dios no alcance. Luego dice: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Las alas del alba evocan velocidad, huida, distancia. El extremo del mar representa lo desconocido, lo Some things are impossible to miss, like an elephant in the room, or a bull in a china shop, or this season's amazing offers, brought to you by PayPal. Discover offers from hundreds of brands like Viator, Allbirds, and Tory Burch right in the PayPal app. Save an offer before you check out with PayPal and earn unlimited rewards. Download the PayPal app to get started. Terms and exclusions apply. See paypal.com/rewards terms. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. lejano, lo inalcanzable, y aún allí, no solo está Dios presente, sino que guía y sostiene. La presencia de Dios no es pasiva, es activa, cuidadora, firme. Aquí se revela una verdad profundamente consoladora. Dios no solo nos ve desde todas partes, nos acompaña en todas partes. Su omnipresencia no es una amenaza de vigilancia, es una promesa de compañía. Donde vamos, Él ya está. Donde caemos, Él no se ha ido. Esta parte del Salmo cambia radicalmente la forma de entender la vida espiritual. Ya no se trata de buscar a Dios en ciertos lugares, sino de reconocerlo en cada etapa, en cada transición, en cada distancia recorrida. No hay viaje que rompa la comunión. No hay situación que anule su cercanía. El salmista nos enseña que incluso cuando el ser humano intenta alejarse emocionalmente, Dios permanece. Incluso cuando el camino lleva a territorios desconocidos o difíciles, la mano de Dios sigue guiando. Esta verdad produce descanso, no miedo. Saber que Dios está presente en todo lugar significa que nunca caminamos solos. La soledad absoluta no existe para quien vive delante de Dios. Las tinieblas no encubren de ti. Después de afirmar que no existe lugar donde Dios no esté, el salmista se enfrenta a otra posibilidad humana. Si no puedo huir por la distancia, ¿podré esconderme en la oscuridad? La respuesta es clara y contundente. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. La oscuridad para el ser humano suele representar refugio, anonimato, ocultamiento. En la noche creemos que lo invisible se vuelve seguro, que lo no visto deja de existir. Pero el salmista declara que para Dios la oscuridad no cambia nada. La noche no lo limita, no lo confunde, no lo detiene.
El texto continúa: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí se revela una verdad profundamente espiritual. Dios no depende de condiciones externas para ver, conocer o acompañar. La luz y la oscuridad no alteran su percepción. Lo que para nosotros es confusión, para Dios es claridad total. Esta afirmación tiene un doble impacto. Por un lado, confronta la ilusión de que podemos escondernos, pero por otro, trae consuelo al corazón herido, porque las tinieblas no solo representan pecado o huida, también representan dolor, miedo, duelo, depresión, etapas donde no hay claridad ni respuestas. El salmista nos enseña que Dios no abandona cuando la vida entra en su noche más oscura, no se aleja cuando el camino se vuelve confuso. Al contrario, su presencia permanece firme incluso cuando todo parece apagarse. Aquí se rompe una mentira profunda: pensar que Dios está solo en los momentos de claridad espiritual. El Salmo 139 declara que Dios está igual de presente en la noche que en el día. La fe no depende de ver, sino de saber quién está ahí. Esta parte del Salmo transforma la forma de enfrentar los momentos oscuros. Ya no son señales de ausencia divina, sino espacios donde Dios sigue viendo, sosteniendo y acompañando. La noche no nos separa de Dios. Muchas veces nos revela su cercanía de forma más profunda. El salmista no teme ser visto en la oscuridad, porque entiende que ser visto por Dios no es ser juzgado sin esperanza, sino ser amado sin condiciones. La presencia divina en la noche no condena, cuida. Tú formaste mis entrañas. Después de afirmar que Dios lo conoce, lo acompaña y lo ve incluso en la oscuridad, el salmista va aún más atrás en el tiempo. No se queda en lo que Dios hace ahora, sino en lo que Dios hizo desde el principio. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aquí el salmista reconoce que su vida no comenzó por accidente ni por casualidad. Fue formada, diseñada, pensada. La palabra formaste expresa intención, cuidado y propósito. Dios no improvisa al crear, da forma con sabiduría y detalle. Las entrañas representan lo más profundo del ser, lo que no se ve. Antes de que hubiera apariencia externa, Dios ya estaba obrando en lo invisible. Esto nos enseña que el valor de una vida no depende de lo que el mundo ve, sino de quien la formó en lo secreto. El salmista continúa diciendo: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. La imagen es poderosa. Entretejido habla de complejidad, precisión y belleza. No somos producto del azar, sino de un diseño delicado. Cada detalle fue considerado, cada parte fue pensada. Incluso cuando nadie más veía, Dios ya conocía. Lo más profundo de la tierra no se refiere a un lugar físico literal, sino al misterio del origen de la vida, al ámbito donde solo Dios tiene acceso. Allí, en el secreto absoluto, Dios estaba presente formando. Luego el salmista declara algo aún más impactante: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Antes de que hubiera días, decisiones o acciones, Dios ya había visto la vida completa. Esto no habla de un destino mecánico, sino de un conocimiento amoroso y anticipado. Dios no descubre nuestra vida sobre la marcha. This is a Bose moment. You've been there before. Somebody's apartment, small talk that's going nowhere, plastic cup that's almost empty. It's not great. Then someone hits play on a Bose speaker. Heads nod, feet tap, one person dances, then everyone does. Awkward becomes electric. When Bose sound fills the room, you don't just hear the music, you feel it. Your life deserves music. Your music deserves Bose. Find your perfect product at Bose.com. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Kayak. Got that right. La conoce desde antes. Aquí se revela una verdad
profundamente restauradora para la identidad humana. Nada en ti es un error, ni tu existencia, ni tu historia, ni tu proceso. Incluso aquello que hoy no entiendes fue visto por Dios desde el principio. Esta parte del Salmo confronta la idea de que somos producto del caos o del azar. Afirma con fuerza que somos obra intencional de un Dios sabio. Ser conocido por Dios no comenzó cuando aprendimos a orar, sino cuando aún no teníamos voz. El salmista no habla desde orgullo, sino desde asombro. Comprender que Dios nos formó en lo secreto no produce arrogancia, produce reverencia. Nos lleva a entender que nuestra vida tiene valor porque Dios estuvo allí desde el inicio. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Después de reconocer que fue formado en lo secreto por las manos de Dios, el salmista no puede permanecer en silencio. La comprensión del diseño divino conduce inevitablemente a la alabanza. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. La alabanza aquí no nace de una emoción momentánea, sino de una revelación interior. El salmista no alaba por lo que siente, sino por lo que ha entendido. Comprender que la vida es obra directa de Dios transforma la manera de verse a uno mismo y de relacionarse con Él. Formidables expresa reverencia, asombro, respeto profundo. Maravillosas habla de belleza, perfección y valor. El salmista une ambos conceptos para declarar que la obra de Dios no solo es poderosa, sino también hermosa, y dentro de esas obras, Él mismo está incluido. Aquí se revela una verdad que sana profundamente la identidad. Reconocer que Dios es maravilloso implica reconocer que su obra en nosotros también lo es. No se trata de orgullo, sino de humildad bien entendida. Negar el valor de lo que Dios hizo es, en el fondo, negar la sabiduría del Creador. El salmista añade, mi alma lo sabe muy bien. No es una verdad que apenas empieza a comprender. Es una convicción que ha penetrado hasta lo más profundo. El alma que antes fue examinada, ahora reconoce. El conocimiento se convierte en certeza interior. Esta parte del Salmo nos enseña que la adoración verdadera no comienza mirando hacia afuera, sino mirando correctamente hacia adentro. Cuando entendemos quién nos creó, con qué propósito y con qué cuidado, la alabanza deja de ser obligación y se convierte en respuesta natural. Aquí también se rompe una mentira común, pensar que la fe consiste solo en ver a Dios como maravilloso, pero no a su obra en nosotros. El Salmo 139 afirma que ambas cosas van juntas. Dios es digno de alabanza, y su obra en la vida humana es motivo de asombro. Este reconocimiento no nos coloca en el centro, coloca a Dios como autor de todo. El salmista no se gloría a sí mismo, glorifica al Creador, pero al hacerlo recupera el valor de su propia existencia. Esta sección del Salmo marca un punto de inflexión. Ya no se trata solo de ser conocido y formado, sino de vivir desde esa identidad. Y desde aquí, el Salmo avanzará hacia una comprensión aún más amplia, los pensamientos de Dios hacia nosotros y el valor que tienen. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Después de alabar a Dios por su obra creadora, el salmista se detiene a contemplar algo aún más asombroso. Dios no solo nos creó, también piensa en nosotros. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. La palabra preciosos indica valor, cuidado y afecto. Los pensamientos de Dios no son fríos ni distantes. Son pensamientos llenos de intención, amor y propósito. El salmista no habla de ideas generales, sino de pensamientos personales dirigidos a su vida. El texto continúa, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto, y aún estoy contigo. Esta imagen expresa abundancia y permanencia. Los pensamientos de Dios no son ocasionales, son innumerables. Aun cuando el salmista duerme y despierta, Dios sigue presente. La comunión no se interrumpe con el descanso humano. Dios no se desconecta. Aquí se revela una verdad profundamente consoladora. El valor de una persona no se mide por cuánto piensa en Dios, sino por cuánto Dios piensa en ella.
Y esos pensamientos no se agotan, no se distraen, no se olvidan. El salmista no intenta comprender cada pensamiento divino. Reconoce su grandeza y descansa en ella. No se trata de controlar el plan de Dios, sino de confiar en que ese plan nace de pensamientos buenos, profundos y constantes. Esta parte del Salmo también nos enseña que la presencia de Dios no es intermitente, no depende del estado espiritual del ser humano. Despierto y aún estoy contigo afirma que incluso cuando no somos conscientes, Dios sigue ahí. Aquí se rompe otra idea equivocada. Pensar que solo somos importantes cuando hacemos algo para Dios. El Salmo 139 muestra que somos importantes antes de hacer, simplemente por ser conocidos y pensados por Él. Esta revelación fortalece la identidad y trae descanso al alma. No estamos... At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is our spirit. It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV, stream now, pay never. Olvidados. No estamos solos. No estamos a la deriva. Nuestra vida está sostenida por pensamientos divinos que superan nuestra comprensión. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen. Después de reconocer que Dios lo conoce, lo acompaña, lo formó, piensa en Él y lo sostiene. El salmista no permanece neutral. La revelación produce una reacción. Conocer a Dios de esta manera lleva inevitablemente a una decisión interior. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Estas palabras no nacen del odio humano descontrolado, sino de un profundo deseo de alinearse con la justicia de Dios. El salmista no está hablando desde la venganza personal, sino desde la santidad. Reconoce que el mal no puede convivir con la verdad sin consecuencias. Luego declara, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. El conflicto aquí no es personal, es espiritual. El salmista no defiende su orgullo, defiende el honor de Dios. Ha comprendido tanto quién es Dios y cuánto vale su verdad, que no puede ser indiferente frente a aquello que la destruye. Por eso dice, no odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me duelo con los que se levantan contra ti, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Estas palabras deben entenderse desde su contexto espiritual. El aborrecer aquí no significa deseo de daño, sino rechazo absoluto del mal. Es una expresión de separación, no de violencia. El salmista está diciendo, no quiero asociarme, no quiero participar, no quiero caminar en los caminos que se oponen a Dios. Aquí se revela una verdad profunda. Amar a Dios implica tomar posición. La fe auténtica no es indiferente al mal. No todo puede convivir en el corazón. El que ha sido formado, conocido y guiado por Dios entiende que hay caminos que conducen a la vida y otros que llevan a la destrucción. Esta parte del Salmo nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Podemos decir que amamos a Dios y somos indiferentes a lo que lo hiere? El salmista responde con claridad. Conocer a Dios produce un rechazo consciente al pecado y a la injusticia. Sin embargo, el Salmo no termina en juicio hacia otros. Y esto es clave. Inmediatamente después de esta postura firme, el salmista vuelve la mirada hacia sí mismo. Sabe que la santidad no comienza señalando afuera, sino examinando el corazón propio. Escudriñame y conoce mi corazón. El salmista no se queda señalando el pecado ajeno. Consciente de que Dios lo conoce todo, eleva una de las oraciones más sinceras y peligrosas que una persona puede hacer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Aquí no hay defensa, no hay justificación, no hay máscaras. El que sabe que Dios lo conoce, decide abrirse completamente. No pide ser comparado con otros, pide ser examinado por Dios mismo. Examíname implica permitir que Dios revise lo más profundo, no solo las acciones visibles, sino las motivaciones ocultas. El salmista entiende que el verdadero peligro no siempre está afuera, sino dentro del corazón humano. Conoce mi corazón. No es una información nueva para Dios.
es una invitación. El salmista le da permiso a Dios para intervenir, corregir y transformar. Esta es la marca de la madurez espiritual cuando dejamos de huir de la verdad y comenzamos a pedirla. Luego dice, prueba mis pensamientos. Los pensamientos son el origen de las decisiones, las palabras y los caminos. El salmista sabe que no basta con evitar el mal externamente. El interior también necesita ser purificado. Por eso pide que Dios examine incluso aquello que nadie más ve. Esta parte del Salmo nos enseña que la santidad no se basa en comparaciones, sino en rendición. El corazón que ama a Dios no se conforma con parecer correcto, desea ser correcto delante de Él. Aquí se rompe otra ilusión espiritual, creer que basta con rechazar el mal afuera. El salmista entiende que la verdadera transformación ocurre cuando Dios escudriña el interior y revela lo que necesita ser cambiado. Esta oración no nace del miedo, sino de la confianza. Solo quien confía plenamente en la misericordia de Dios puede pedir ser examinado sin temor. El salmista sabe que el Dios que lo formó, lo conoce y piensa en él, no lo examinará para destruirlo, sino para sanarlo. Esta parte nos invita a hacer la misma oración, no como un ritual, sino como una entrega real. Decir, examíname es decir, no quiero vivir engañado, quiero vivir alineado contigo. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Después de pedir ser examinado, el salmista no se queda en la introspección. Da un paso más profundo y más decisivo. Le pide a Dios que revele y dirija. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Esta frase muestra una humildad extraordinaria. El salmista reconoce que el corazón humano puede engañarse a sí mismo. No confía únicamente en su propia percepción. Se somete al discernimiento de Dios. No dice si alguien más ve, sino si tú ves. La referencia final es siempre Dios. El camino de perversidad no se refiere solo a pecados evidentes, sino a trayectorias internas, hábitos del corazón, formas de pensar que lentamente pueden apartar de Dios. El salmista. Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had, impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Entiende que no todo desvío es inmediato. Algunos caminos se tuercen poco a poco. Por eso la petición no termina ahí. Inmediatamente añade, y guíame por el camino eterno. Aquí aparece el contraste central. El camino que se desvía frente al camino eterno. El camino eterno no es solo una ruta futura, es una manera de vivir alineada con la verdad de Dios desde ahora. Es el camino que no se rompe con el tiempo, que no se corrompe con las circunstancias, que no termina en vacío. Pedir ser guiado implica reconocer dependencia. El salmista no se presenta como autosuficiente, sabe que conocer a Dios, ser formado por Él, y ser examinado no es suficiente si no hay dirección continua. La fe no es solo revelación, es conducción diaria. Este versículo nos enseña que Dios no solo señala lo que está mal, sino que muestra el camino correcto. Su corrección nunca es estéril, siempre apunta a la vida. Dios no revela para avergonzar, revela para guiar. El camino eterno también habla de propósito. No se trata solo de evitar el error, sino de caminar hacia lo que tiene valor eterno. El salmista desea una vida que no sea consumida por lo temporal, sino orientada por lo eterno. Esta parte del Salmo nos invita a revisar no solo nuestras acciones, sino nuestros caminos, hacia dónde nos están llevando nuestras decisiones. ¿Quién está guiando realmente nuestra vida? Pedir dirección a Dios es reconocer que Él ve más lejos, sabe más profundamente y ama más fielmente que nosotros mismos. El salmista confía en que el Dios que lo conoce desde antes de nacer es el único capaz de guiarlo correctamente. Te alabaré, porque maravillosas son tus obras. El Salmo 139 no termina con una doctrina,
sino con una postura de vida. Después de reconocer que Dios conoce todo, está en todo lugar, ve en la oscuridad, forma en lo secreto, piensa constantemente, examina el corazón y guía por el camino eterno. Solo queda una respuesta coherente: adorar con entendimiento. La alabanza aquí ya no es solo emoción, ni costumbre ni palabras repetidas. Es una adoración que nace del conocimiento profundo de Dios y del descubrimiento de la propia identidad delante de Él. El salmista no alaba porque ignora su realidad, sino porque la entiende a la luz de Dios. Este cierre nos muestra que ser plenamente conocido por Dios no conduce a la vergüenza, sino a la seguridad. Ser examinado no produce miedo, sino libertad. Ser guiado no limita, sino que orienta hacia la vida verdadera. Todo el Salmo conduce a esta conclusión silenciosa pero firme: vivir delante de Dios es el lugar más seguro que existe. El Salmo 139 transforma la pregunta ¿quién soy?, en una afirmación poderosa: soy conocido, soy formado, soy acompañado, soy pensado, soy examinado con amor, soy guiado con propósito. Y cuando una persona vive desde esa verdad, la adoración deja de ser un acto aislado y se convierte en una manera de vivir. Cada decisión, cada palabra, cada paso comienza a reflejar gratitud, reverencia y confianza. El Salmo comenzó con Dios examinando al ser humano y termina con el ser humano rindiéndose voluntariamente a Dios, no por obligación sino por revelación. El conocimiento de Dios no aplasta la identidad, la afirma, no encierra la vida, la dirige. Así, el Salmo 139 nos deja una enseñanza final clara y profunda. No hay mayor descanso que vivir completamente expuestos delante de un Dios que ama. No hay mayor seguridad que caminar guiados por aquel que nos conoce desde antes de nacer. No hay mayor respuesta que alabar, no por lo que creemos ser, sino por lo que Dios ha hecho. Te alabaré, porque maravillosas son tus obras, y entre esas obras está tu vida. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar. Did you know if your windows are bare, indoor temperatures can go up 20 degrees? Turn the temperature down with Blinds.com and get up to 50% off custom window treatments like solar roller shades and more during the Memorial Day mega sale. Whether you want to DIY it or have a pro handle everything, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 50% off site-wide and huge savings on doorbusters right now during the Memorial Day mega sale at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Con Dios.